Bueno, nos encontramos después de un mes, ¿verdad? El mes pasado no pudimos tener el segundo culto debido a una situación médica de mi parte. Pero bueno, estamos aquí y vamos a comenzar con la lectura bíblica. Nos toca la lectura de Génesis, capítulo 22, versículo 1 al 14. Dice así: algunos años después, Dios quiso ver si Abraham le obedecía. Así que lo llamó y le dijo: Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moriah, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, Abraham madrugó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes: quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham: Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero que vamos a ofrecerle a Dios? Abraham le respondió: ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo. Cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo, Abraham respondió y Dios le dijo: no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme el sacrificio a tu único hijo. En ese mismo instante, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos trabados entre las ramas de un arbusto. Entonces tomó el carnero y se lo ofreció a Dios en lugar de su hijo. Por eso Abraham llamó a ese lugar: Dios dará lo necesario. De allí viene el dicho que hasta hoy se escucha en su montaña: Dios da lo necesario. Un texto que a través del tiempo se ha interpretado de manera alegórica, ¿no es cierto? A veces haciendo el paralelismo con la interpretación del cristianismo y diciendo que es la semejanza al sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero antes de entrar a algunas cuestiones propias del texto, miremos los textos que se han ido leyendo a través de todo el culto. El lema de nuestro culto de hoy es Mateo 20:28 y dice: imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este primer texto, que es el lema, la divisa que nos mueve todas las lecturas de la Biblia, nos plantea el tema de hoy. Y yo he puesto al tema de hoy es el seguimiento a Dios, el seguimiento a Jesús,
exige servir al reino hasta el sacrificio. ¿Cuán difícil es imitar a Jesús? ¿Qué hizo Jesús? ¿O qué nos han contado sobre lo que hizo Jesús? Son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Uno es lo que nos han contado, que Jesús vino para dar su vida en rescate de muchos y para salvarnos del pecado y de la muerte y darnos salvación eterna. Pero ¿es que acaso Jesús estaba convencido de que moría para salvar a la humanidad? ¿O es que Jesús mismo se cuestiona su propio sufrimiento? Es lo que vamos a mirar, sobre todo en el texto de los evangelios, cuando Jesús en algún momento dice: Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que Jesús mismo tiene dolor, sufrimiento. Así que ser imitadores del Hijo del Hombre no implica ir hacia el matadero sacrificial con los ojos vendados, sino es estando conscientes de lo que implica construir o vivir el reino en medio nuestro. Ser imitadores del Hijo del Hombre, entonces, es ir en pos del servicio de Dios, tomando conciencia que no es un camino sencillo, sino un camino duro. Y es eso lo que encontramos en Hebreos 5, del 7 al 9. Jesús, como sumo sacerdote, no en la misma condición del sacerdocio en Israel, sino más bien en la condición de tener una vocación de elección. Él es elegido para hacer una labor sacerdotal. Pero también es la vocación o la función de ofrecerse a sí mismo. A pesar que la vida de Jesús iba a tener un final de profeta para su época. Y un final de profeta, es decir, un final siendo asesinado por el sistema al cual él se oponía. Así que en medio de esto, Hebreos nos plantea, Hebreos 5, del 7 al 9, nos plantea el reto de mirar en Jesús a ese sacrificio perfecto en el sentido de completo, porque es una vocación de elección y también es un ofrecimiento motivado por su servicio. En Marcos ya tenemos otro contexto. En Marcos capítulo 10, versículo 35 al 45, que es el texto, la segunda lectura que hemos realizado, tenemos a un Santiago y Juan peleándose por ver quién es el que tiene un mejor lugar o una mejor ubicación. ¿Qué pelean? Pelean que piadosamente estén en el reino de Dios, en los cielos, o pelean gloria y honra. Por otro lado, ¿cómo hemos interpretado el servicio a Dios? Un servicio del cual nos debemos servir para beneficio propio o un servicio en el cual tenemos que dar antes que recibir. Y parece que Santiago y Juan no habían entendido eso. No habían entendido que caminar con Jesús y seguir a Jesús no es sinónimo de solo recibir gloria y honra, sino que el centro de la misión está en el sufrimiento. Vivir el reino de Dios, servir a Dios a través de su reino, es estar dispuestos a sufrir. Y eso nos lleva entonces al relato de Génesis
22, 1 al 14. El centro de este texto es el versículo 8 y 9. Y es la respuesta que Abraham da a su hijo cuando le pregunta, estamos llevando leña, estamos llevando fuego, ¿y el sacrificio? ¿Qué hay del sacrificio? Y Abraham responde, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. ¿A qué montaña fueron? ¿Recuerdan en el relato? Moriah. ¿Cuál es la montaña llamada Moriah? No es una montaña en específico. Según el relato bíblico, es el lugar donde se entrega sacrificios a Dios. Así que ya para los tiempos de Jesús, para el Nuevo Testamento, se identificaba la montaña de Moriah o el lugar de Moriah con el templo de Jerusalén. Así que hay otra interpretación que puede decir que ese Moriah, donde Abraham dio sacrificio, era la preparación, el preámbulo o la referencia a que allí se iba a construir el templo. Es una interpretación. Pero, ¿cuál es la pregunta motivadora a partir de todas estas lecturas? ¿Es acaso Dios carnicero? ¿Es acaso un Dios que le gusta el sacrificio humano? Para solicitar que Abraham sacrifique a su hijo, no es necesariamente su único hijo. Allí tal vez hay un reduccionismo para mirar solo a Israel, porque está Ismael también. Pero, ¿por qué Dios pide que Abraham sacrifique a su hijo? Pareciera carnicero. No Tarola, por si acaso. Pero pareciera carnicero. Pero, ¿cuál es el contexto, el tiempo, el momento en que se escribe el texto? Y aquí encuentra sus conexiones con Reyes, Segunda de Reyes, sobre todo. Aquí tengo algunas anotaciones. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 27, capítulo 16, donde aparecen los sacrificios humanos de niños en Israel. Entonces, el texto no está hablando como prototipo o en referencia al sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. Está más bien planteando un cambio de época, donde Dios no tolera el sacrificio humano. Y al no tolerar el sacrificio humano, Dios provee lo necesario para ese cambio de época. No es un Dios que quiere la muerte de nuestros hijos. Es un Dios que apuesta por la vida. De la misma manera en que Dios no estaba de acuerdo con que el sistema, el Sanedrín, los saduceos, condenen a muerte a Jesús. Y en oposición a eso, Dios resucita a Jesús. Aquí en este relato de Génesis, en oposición a matar niños, que todas las culturas, incluyendo Israel, en ese momento lo hacían, Dios dice, no, eso no. Ya sé que estás dispuesto a entregarlo todo por mí, pero yo no quiero sacrificios humanos. Y más bien, muy a diferencia de cómo se ha interpretado el que Dios provea un cordero, se ha dicho que es para expiación de pecados, para limpiar el pecado de Abraham, y en el texto no tiene que ver la provisión del cordero como una expiación de pecados. En el mundo, en la cultura de Israel, el sacrificar animales tenía que ver con gratitud a Dios, con renovación del pacto
con Dios y con expiación de pecados. ¿Y por qué nos vamos en primera instancia a hablar de expiación de pecados? Porque queremos encontrar su conexión con el Nuevo Testamento. Pero en este texto encontramos que el Cordero provisto por Dios tiene la función de que Abraham sea agradecido por lo que Dios le ha dado hasta ese momento. Y también tiene la función de renovar el pacto, pero un pacto ya no basado en sacrificios humanos, sino un pacto basado en la celebración de la vida. Porque ese es el sentido de renovar el pacto, celebrar la vida. Entonces, eso nos lleva a algunas cuestiones de fondo. No hay tentación de parte de Dios a Abraham, ni prueba de parte de Dios a Abraham para ver si él cumple o no cumple, aunque el texto en el versículo 1 pareciera que es el mensaje. Si leemos el versículo 1 donde dice, y Dios quiso ver si Abraham le obedecía. Pero si leemos el versículo 14, encontramos el sentido, el versículo 13 y 14. Dios provee lo necesario. Y lo necesario para que la vida humana se viva con plenitud y en celebración por ella. Y eso es una ruptura. Entonces, Dios, en ese contexto, en ese tiempo, exige que Abraham rompa con la ritualidad y el culto o la forma de hacer culto en su época. Que no celebre como los demás pueblos celebran, la muerte de seres humanos, sino que celebre con la vida. Y ya Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6, versículo 6 al 8, ya también lo plantea. ¿Qué dice? Dios no se agrada en los sacrificios, sino en la justicia, en la vida. Entonces, ¿cuáles son las oposiciones en el texto? Vida versus sacrificios. Yo sigo con esto de las oposiciones porque me parece muy pedagógico para plantear las lecturas del texto. Vida versus sacrificio. Renovación del pacto versus sacrificios humanos. Renovar el pacto representa la vida misma. El seguimiento a Dios o el seguimiento al sistema. Seguir a Dios significa revalorar la vida. Seguir al sistema significa valorar la muerte. ¿Cuál es la vigencia entonces de este texto para hoy? ¿Dónde creen que este texto encuentra su eco? A nuestro alrededor, la vida de algunos cuantos valen más que la de muchos. La vida de algunos privilegiados, congresistas, funcionarios, que quieren perpetuarse en el poder, usan la ley para su beneficio propio, sin importar la miseria, el caos y todo lo que tenemos que soportar cada uno de nosotros, cada una de las personas que no tenemos el poder para mejorar la vida de los demás. En otras palabras, el texto está vigente, porque mientras que el sistema que nos gobierna o los que nos gobiernan celebran la muerte, nosotros estamos llamados a celebrar la vida. Y Jesús murió, fue asesinado en el Nuevo Testamento, según como narran los evangelios, porque se opuso a la muerte y caminaba y andaba por todo lado, celebrando la vida. La vida de los sacrificados por el sistema
que da culto a la corrupción, al beneficio propio, al mercado, incluso religioso, al cuánto consumes, cuánto vales. ¿No es cierto? Ese sistema es el que, según el Evangelio, debe estar caduco. Los muertos, los asesinados por la delincuencia, accidentes de tránsito, en momentos de sismo, hoy estamos pasando por el niño global. ¿Y qué hacen las personas que nos gobiernan? ¿Les importa? Seguimos viendo que el sistema, el culto a la muerte sigue cobrando vida. Contra esos sacrificios, Dios se opone. Y se opone y brinda lo necesario en palabras de Abraham, diciendo de que Dios es el Dios que da lo necesario. ¿Lo necesario para qué? Para que la vida no esté condenada, para que la vida humana sea salvada. Y hoy por hoy ya no solo debemos hablar de la vida humana, porque la vida humana sin la naturaleza y sin nuestro entorno saludable no es vida plena. Y eso lo hemos aprendido hoy con todo el tema del cambio climático. Celebrar y tener gratitud por la vida, en especial por los más débiles, las más débiles, los niños, las niñas, ancianos, ancianas, personas con habilidades especiales, mujeres en condiciones de vulnerabilidad y, por qué no decirlo, las víctimas, las 49 víctimas de este sistema, de este gobierno de turno. ¿Qué queremos celebrar? ¿Queremos celebrar la vida con Abraham? ¿O queremos celebrar la muerte con el Israel y los pueblos y las culturas que rodean a Israel en este momento que el texto se escribe? Celebremos la vida. Y más aún recordando que estamos en el 5º domingo de Cuaresma, donde ya falta pocas semanas para celebrar no la muerte, sino la resurrección. Pero la resurrección no es posible sin sufrimiento y sin sacrificio. Así que celebrar la vida es también asumir el sufrimiento como parte de ese proceso. Ahora sí, terminé. Les dejo a quienes quieran participar en esta parte. Podríamos decir que al contextualizar la enseñanza que hemos escuchado de su mensaje, hemos hecho de este sistema, hemos hecho el reino. Y los gobernantes, ¿no?, sirven a ese reino sin sacrificio. Entonces, ¿qué necesitamos más allá de escuchar? Ya sé que es vivir, o sea, cada uno de manera personal y en comunidad, vivir las enseñanzas que estamos aprendiendo, ¿no? Pero ¿cómo se puede dar vuelta a todo esto para realmente, de repente mi pregunta es muy así, ¿no?, encontrar esa justicia, esa paz? O sea, la justicia no se alcanza solo anhelando. A veces hay que levantar la voz y hay que enfrentar al sistema mismo, que tiene muchos operadores y tiene muchos dioses, y hay que enfrentarlo por la justicia. No solo hay que quedarnos en hacer el bien y ser justos de manera personal, sino que debemos de luchar públicamente cuando encontramos situaciones de injusticia, cuando encontramos situaciones de opresión, de exclusión a personas, sobre todo a personas que no tienen la posibilidad de levantar la voz.
Eso es lo que Jesús haría. Sí. Ahora, nosotros como creyentes, ¿no? Sabemos cuán importante es la oración y cuán poderosa, pero no basta orar. Yo digo, incluso en nuestra oración tenemos que saber cómo orar. Y justo he hablado con mi hermana y siempre cuando oramos por nuestro país pedimos misericordia. Pero la palabra dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. ¿No será mejor pedirle a Dios que suelte su ira sobre quienes mantienen en opresión a tanta gente que sufre? O sea, ¿no sería mejor direccionar nuestra oración diciendo, Señor, desata tu ira, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia? A veces da ganas, ¿no? Sí. Y da ganas de pedirle a Dios que se los lleve, o si no se lo mandamos. Bueno, pero eso sería el extremo. Eso sería el extremo. Sí. Pero es parte de el vivir en sociedad. La sociedad, el mundo que nos rodea, el sistema que nos rodea, si fuera el paraíso, entonces ya no tendría razón de ser nuestra exigencia de sufrir, luchando a favor de la justicia, de la libertad, del amor, de la verdad, y todo eso es sacrificial. Ya no tendría necesidad de llamarnos cristianos, ¿no es cierto? Si el mundo fuera el paraíso, ya no habría necesidad de que Jesús haya sido sacrificado. Entonces, esa es nuestra carga. Seguir a Jesús implica no acomodarse al sistema. Así como en el relato, Abraham entiende la voz de Dios como el no sacrificar a su hijo, no sacrificar a un ser humano, y no seguir lo que todo el mundo hacía. Así que Abraham lo entiende, pero lo entiende cuando ya está por meter cuchillo, como diría alguien, ¿no? Justo en ese momento lo entiende, porque escucha la voz de Dios. Y entiende que ese es un antes y un después, que ahora debe celebrar la vida humana, y la vida humana digna y plena. Así que ahí está el reto. Pero ya se pasan. Sí, a veces ya se pasan, ¿verdad? ¿Alguien más quiere intervenir? La hermana Berta. Un chiquito, mi señor. ¿Sí? Que Dios me iluminó. No, ¿cómo asociar? Bueno, yo entiendo todo este relato, ¿no? Y me ubico en el contexto nacional y sabemos, coincidimos en que no solamente vale decir y estar disconforme con el sistema, sino también actuar, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo uno en la oración, como dice mi hermano, ¿no? Pero yo lo que quiero, que me vino a la mente, cómo asociar toda esta prédica, todos los versículos, con el versículo de Filipenses 4:19, ¿no? Que dice, mi Dios puede suplir nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Cómo lo asociamos? Es un Dios providente, lo sabemos, pero dentro de este mundo que nos movemos, ¿cómo lo encajamos? ¿Cómo lo asociamos? Evitando el sacrificio o estando contra el sistema. Eso está en el contexto de un Pablo que tiene todas las carencias, ¿no es cierto? Y entonces, cuando Pablo dice, Dios suplirá todas las riquezas en gloria, según sus riquezas en gloria, Pablo le falta todo. Y allí hablamos de esperanza. Un Pablo que a pesar de sus necesidades, a pesar de sus carencias, puede mantenerse firme en la fe y mantener la esperanza de que no va a desfallecer en su lucha. Esa es la actitud del cristiano, del creyente, de la creyente, que a pesar de que todo está en contra, puede tener esperanza en medio de la crisis. Así que no es que, porque yo confío en Dios, Dios me va a mandar $1 millón para salir de mi situación. No, eso no va a llegar. Si llega, puede ser, pero Dios no está obligado a hacerlo. Pero sí Dios nos va a sostener y acompañar. Y lo vemos en la vida de Pablo. Aunque eso, en el caso de Pablo, no le llevó a evitar el sacrificio. Según la tradición, Pablo es decapitado. O sea,
ni siquiera el que Dios provea según sus riquezas en gloria nos lleva a pensar de que el sufrimiento va a ser algo de lo que podemos escapar si decidimos seguir a Jesús viviendo el reino. Abraham fue contra la corriente de su época. Todos los pueblos hacían sacrificios humanos. En el momento que se escribe el texto en Israel también se hacía. Y por eso es que el texto recuerda que ya eso no es posible. No podemos seguir sacrificando humanos, sacrificando personas, en pos del bienestar y de la justificación de que tengamos un mundo mejor. El mundo mejor no es posible vivirlo pisoteando seres humanos. La única manera de vivir un mundo mejor es revalorando la vida y celebrándola. Gracias. Entendiendo de que tenemos que buscar la justicia, como usted nos ha dicho, que predomine la vida. Entonces, como la hermana dijo también, o sea, tenemos que buscar justicia, pero sin llegar a un enfrentamiento, quizás, o tener un buen comportamiento, o buscar un equilibrio. O es al contrario. Hay veces ¿cómo uno tiene que enfrentar esa justicia? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, digamos, ante un reclamo, ¿no? Digamos, ante, no sé, vamos a ponerle en salud, por ejemplo, ¿no? Cuando uno va a veces y dice tomografía, entra y no hay nada. Ahí una vez yo fui con mi esposa y no habría nada. Entonces yo hice un forcejeo ahí en la puerta y el señor estaba durmiendo. Le digo, no, está malogrado, falta de equilibrar, no sé qué cosa. Entonces, ¿cómo uno hace ese reclamo? Porque es un bienestar, ¿no? Entonces, pero uno tiene que también tener un buen comportamiento. ¿Cómo hace uno? El hacer el bien, el tener ética cristiana, no implica, voy a ponerlo así, el ser manso no implica ser menso. El ser manso implica tomar aire a veces, aprender a dominar tus emociones, pero sobre todo enfrentar esa situación, haciendo las denuncias, no necesariamente por uno mismo, sino por todas las personas que necesitan ese servicio y tal vez no pueden pagarlo afuera. Claro. Y deberían tener ese servicio, porque es dignificar la vida. Ahora, usted, para que me dé Hubiera reclamado, un libro de reclamaciones. Claro, una idea, por ejemplo, dice usted, mencionó que es verdad, el texto habla de eso de que ya no sacrificios, pero ahora hay leyes, por ejemplo, en países donde pena de muerte, por ejemplo. En ese caso, el cristiano, ¿en qué postura debería estar? Antes. En cada contexto habría que ver el tema de muerte. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con ninguna forma de pena de muerte, no estoy de acuerdo. Creo plenamente en la defensa de los derechos humanos y no creo que se deba dar la pena de muerte contra nadie. Habría que pensar en otras formas de sanción, punitivas, pero también restaurativas. Eso es parte de lo que en nuestros países nos falta mucho. Cuando yo escucho a un político, sobre todo decir hoy que necesitamos, aparte de Bukele, que necesitamos a nuestros políticos peruanos, necesitamos poner mano dura, mandar a la cárcel a todos y mandar pena de muerte. Yo digo, estos no saben nada del sistema carcelario, no saben nada del sistema penitenciario, porque la pena en el derecho internacional y peruano, la pena no es punitiva, es decir, no es para condenar solamente, sino es restaurativa. Pero es más fácil condenar y ver la cárcel como un contenedor de la basura social, cuando deberíamos ver la cárcel como un espacio para resocializar a los que se pueden resocializar.
y mantener en una situación digna a los que ya no son posibles de resocializar. Y ahí me alargo un poquito más diciendo que a veces decimos, nosotros mantenemos a los presos. Eso es falso. El que está preso se tiene que automantener en la cárcel. Lo que el Estado pone para el mantenimiento de un preso no es ni siquiera el 10% de lo que el preso tiene que pagar, porque paga por todo en la cárcel, hasta por dormir, por usar un rincón sin colchón tiene que pagar. Por salir de una puerta a otra, por ir de su pabellón hasta la administración, o ir, y eso es sabido por todos, no es nada nuevo, tiene que pagar. En algunos penales hay 10 puertas entre el pabellón del preso y la enfermería. Y en cada puerta tiene que dejar su ofrenda de amor. De ida y de regreso. Así que es como peaje. No es rutas de Lima, es rutas carcelarias. Entonces tiene que dejar. ¿Eso de dónde sale? Del dinero que él tiene que generar estando dentro. O si tiene familia acomodada, del dinero que le manda la familia. Bueno, en otro momento hablaremos de las condiciones terribles de la cárcel, pero son cosas que hay que mirar. ¿Sacrificar humanos es el camino para mejorar la sociedad? No, es la dignificación de la vida humana, el camino para tener cada vez una sociedad mejor. Niños mejor alimentados, niños con una mejor atención de salud, niñas también en la misma línea, no solo niños, sino niñas también, va a hacer que tengamos una sociedad más desarrollada, más estable, una sociedad con futuro. Y Abraham entiende eso. Podemos encontrar que a veces es como cuando un creyente, un miembro de una congregación comete, entre comillas, un pecado, que dicen, ¿no? Entonces lo llaman para amonestarlo, entre los ancianos y todo. Entonces le ponen una pena de 3 meses, 4 meses, ¿no? Pero no hay la otra parte, que es, no hay ministerio de restauración. Al contrario, a esas personas las separan, las ponen como lo peor. Entonces yo pienso que el rol de la iglesia en general, la iglesia cristiana, es preponderante en una sociedad como la nuestra. No nos enseña a levantar la voz ante injusticias que estén ni dentro ni fuera de la iglesia. Entonces yo creo que nosotros pensamos, aprendemos y todo, pero yo pienso de que de alguna manera tenemos que levantar nuestra voz. O sea, a mí me ha pasado, entonces en la iglesia, y yo he escrito y he dicho, hay una ley humana, que es la del CONADIS, pero también, ¿qué diría Jesús? Si viene, ¿cómo nos trata? Entonces yo pienso de que nuestro rol como cristianos es bien amplio y bien de mucha responsabilidad. Esa es la tarea. La tarea es identificar espacios donde podemos levantar la voz para que se respete la dignidad humana y para que no se esté sacrificando la vida en ninguna de sus formas. Usted lo ha hecho en la iglesia y eso habría que preguntarse. Claro, que no lo acepten es otra cosa. Y ahí deberíamos preguntarnos si la iglesia es el espacio para reproducir la cultura o es el espacio para salir y transformar esos elementos de la cultura que no están bien. Entonces, debería ser. Jesús fue contra esos elementos de la cultura que traían muerte. Pero ¿qué hacemos a veces nosotros como creyentes? A veces es mejor acomodarnos al sistema, porque eso no implica sacrificio. Eso implica más bien disfrute, acomodo y beneficio. Muchas gracias. Ahora sí, hemos acabado.